Hola, bon dia. Comencem una mica. Bueno, querría hacerlo en castellano porque quiero que otra gente tenga acceso más fácil y pueda entender las cosas, ¿vale? Bien, yo tenía preparado un PowerPoint con algunas cosas que ya se han dicho, voy a insistir en ellas. Lo que sí que me gustaría es que, si es posible, si se interesa ir preguntando e interrumpiéndome, me interesa más esto, ¿vale? Bueno, yo soy Carles Morán, vivo en el Bierzo, en un pueblo muy pequeño. Entonces esto que ha dicho el Manel, por ejemplo, del kilómetro cero, pues yo lo he tenido fatal. O sea, yo estaba en el kilómetro 1000, ¿vale? Entonces eso es interesante remarcar porque yo he llegado a conclusiones desde mi pueblo que se han llegado aquí en conclusiones de gente que sí que se ha estado interconectada y ha estado comentando cosas que, bueno, a mí me ha interesado siempre compartir y he encontrado problemas por compartir, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, mi conexión a Internet pues es a base de una antena que tuve que poner a 200 metros de casa para tener conexión a Internet, etcétera, ¿no? He tenido unas dificultades que vale la pena remarcarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas cosas que se han comentado, me gustaría remarcar cómo se desarrolló la impresión 3D en cerámica y en plástico, ¿no? Lo importante es decir, bueno, desde el 1981, que se hizo la primera prueba con polímeros, luego lo de la estereolitografía, que bueno, ya se ha comentado un poco por ahí, ¿no? Que es otro sistema también de fusión de plásticos. Lo importante es en el último paso, en el 2005, donde pues este hombre, el Adrian Brouwer, Bowyer, crea la primera impresora autorreplicable, y a través del proyecto RepRap, que eso es importante saber que es un sistema compartido, abierto, que además, pues gracias a que las cosas se han podido compartir y ha sido de código abierto, pues ha podido desarrollar. Eso es importante resaltar en toda la tecnología desde siempre, ¿no? En el momento que se ha podido hacer una cosa abierta, free, gratuita, donde la gente ha podido ir compartiendo, pues es el momento que realmente se ha podido desarrollar bien la tecnología esta concretamente, ¿no? Hablamos de impresión 3D en general, ¿no? Entonces, cosas que se han ido comentando también, ¿no? Los tipos de impresora. Yo entiendo 3 tipos de impresora, he puesto ventajas y desventajas, pero me he quedado muy corto. Estaría bien pues de comentar qué ventajas y desventajas tiene cada tipo, ¿no? Este es el que tienen aquí en el museo. Es el tipo que tienen aquí. Las diferencias, esta por ejemplo, lo que se mueve es la parte de abajo, ¿no? La base, y entonces eso tiene sus desventajas y sus ventajas al mismo tiempo, ¿no? La más común es la cartesiana, que es la más conocida. Yo en principio, en el 2015 tuve que hacer un mural y me interesaba hacer unas teselas con una forma muy específica y muy perfecta para hacer moldes para poder hacer todo el mural, ¿vale? Que eran unas piezas muy pequeñas. Y ahí entré en contacto con lo que era la impresión 3D, que a mí me dejó alucinado, ¿no? Las posibilidades que podía tener, y entonces a partir de ahí digo, ostras, si se pueda poner un extrusor de plástico, pues sería muy fácil, relativamente fácil poner un extrusor sacando arcilla e imprimiendo, ¿no? Insisto en esto yo desde mi pueblo, todas estas cosas iba pensándolas, ¿no? Entonces efectivamente me fui a una empresa privada que me hizo una pieza en plástico, estuve viendo cómo la fabricaban y me pareció fantástico. Entonces hice el mural que no he traído ninguna foto, lo podéis ver en internet también. Y esta otra sistema, que es esta que sale en la foto, es el WASP, que mañana lo veréis aquí también funcionar. Es muy parecida a esta, es un tipo Delta. Y tiene una de las ventajas también importantes, es esta, que al tener la base quieta, lo que se mueve es la pieza y puedes interactuar bastante en las piezas que estás desarrollando, ¿no? El tipo del extrusor, ¿no? Y de la cabeza del extrusor y el bruquet. Acabo de descubrir que bruquet era, como se dice en catalán,
la boquilla, o en inglés el nozzle, ¿vale? Entonces, la impresión puede ser, que eso también tiene sus dificultades, que el mismo depósito de la arcilla esté aquí mismo y que vaya imprimiendo directamente, o que la arcilla esté aparte y entonces lo lleva aquí la arcilla y mediante un sistema, es un tornillo dentro que va empujando la arcilla y va colocándola, ¿vale? Luego voy a hacerlo y voy a montarla y a imprimir, ¿no? El tipo de broquet, de boquilla, hay varios sistemas. El de abajo, el de metal es el que típicamente se usa para plástico. Es difícil de encontrar. Yo las piezas que he ido consiguiendo ha sido a base de buscar mucho, porque normalmente, concretamente en esto, los nozzles estos tienen una entrada muy pequeña porque viene el hilo de plástico. Yo necesitaba una grande para que entrara el tornillo para que puedan empujar, ¿vale? Lo que me gusta ahí remarcar también en el tema de la electrónica, ¿no? La filosofía del programario libre, del hardware libre, del software libre, también desarrollado con el hardware libre, ¿no? Que es un sistema, bueno, el que uso yo aquí es un Arduino, que es muy simple, es una placa base que puede funcionar como un ordenador. Es esta placa. Aquí se incluye. Bueno, hay dos tipos de placa de estas más comunes, hay bastantes más, ¿no? Pero el más común es el Raspberry Pi, por ejemplo, que puede conectar cualquier aparato para poder leer temperatura, para poder desarrollar cualquier cosa con una plaquita así pequeña. Aquí en el ejemplo de la foto esta, es que es un ordenador completo con un sistema operativo propio y la pieza, o sea, lo que es el ordenador es esa piecita que se ve ahí pequeña, que es esto. Esto puede ser un ordenador entero, ¿no? La más común y la que se usa mucho en las impresoras 3D es el Arduino incluso las industriales vienen con este aparato. Y entonces cada uno de estos, puede conectarse cualquier maquinaria aquí, ¿vale? Pero necesita lo que llaman normalmente un hat, que va encajado aquí, que es lo que hace funcionar las órdenes que tú les das y las órdenes que envía a la máquina. Las RAMs, que tengo aquí también una. Esta es la placa que va conectada aquí. Esta es la que va conectada aquí, y aquí esto lo que hace es darle las informaciones que tú le das y esa información pasa a la máquina para hacer funcionar, ¿vale? El Arduino también tiene un software propio, también gratuito, evidentemente, también abierto, también de open source, que es bastante sencillo de manipular, porque está muy fácilmente para gente como yo, que no tengo ni idea de electrónica. Entonces, repasar lo que se ha dicho antes también. Para generar el modelo hay tres posibilidades de generar un modelo. Uno es escaneando una pieza, guardándolo en el archivo. Otra posibilidad es también de descargarlo de depositorios que existen en Internet, que tú descargas el archivo concreto y entonces de este archivo lo pasas también a la máquina para imprimir. El más común de los repositorios es uno que se llama Thingiverse, donde hay un montón de piezas que a su vez también la gente lo ha colgado, ha diseñado propiamente el diseño de la pieza y lo ha colgado allí, y tú puedes descargártelo y usarlo libremente, ¿no? Y la tercera posibilidad es lo que se ha comentado antes también, pues es el diseño directamente con un programa de CAD, ¿no? Que cualquier programa, como os ha dicho bien, pues se puede usar cualquier programa. Cada programa tiene sus características diferenciadas, ¿no? Pues estos son los programas más comunes de diseño de 3D, ¿no? Por ejemplo, el Blender es el que os hablaba antes, que es un programa abierto, libre, que está muy bien,
tal como os ha dicho, o sea que tiene muchas posibilidades, no deja nada que envidiar a cualquier otro que sea privativo o industrial. El ZBrush, que también se ha comentado, es propietario, pero tiene una opción muy simple, que es gratuita, que se llama el ZBrush Core. Luego el SketchUp, que es de Google, que también es muy simple y cada uno de estos tienen su especificidad directamente para cosas concretas, ¿no? Uno más para arquitectura, el otro más para diseño artesanal, diferentes, ¿no? Entonces, este programa, cuando has diseñado, lo guardas como un archivo STL o Object, y este programa, esto lo que hace es triangular, lo que hace es convertir una forma determinada en puntos y en líneas, ¿vale? Para que la máquina lo reconozca, ¿no? Voy a ir rápido porque además hay cosas que ya se han comentado, ¿no? Y luego lo del slicing, que es convertir esa pieza también en capas, ¿vale? He puesto la foto aquí de un pan cortado porque la idea es esa, ¿no? El más común es el Cura, y de ahí sacas el archivo G-Code, que es el que le mandas a la máquina para imprimir. En el Cura también especificas algunos parámetros específicos, como la medida que quieres hacerlo, como las pasadas que quieres que dé. Según el volumen de la pieza, pues necesita hacer 2 pasadas para que sea más grueso la pared o menos grueso, según, ¿no? Y luego la altura de las capas, que es cuando a veces se ven algunas piezas que se ven más el dibujo de las líneas y a veces se ven menos según la configuración que tienes, la altura que le das tú de la capa. Todas estas especificidades les das de forma muy simple, bastante simple, vaya, con el programa con el Cura concretamente, ¿no? Y luego ya directamente la impresión. Bueno, pues esta máquina, ya digo, en el 2015 me picó mucho las posibilidades de saber qué podía hacer. Me compré ¿cómo se llama? Creo que es la misma foto que sale aquí. Es una cartesiana, era muy parecida a esta, era una Prusa i3, que es la primera que compré. Le cambié el extrusor de plástico, le puse la de cerámica y la primera opción digo, hostia, esto no funciona, porque necesita unos parámetros muy concretos, ¿no? Y entonces fui peleándome yo mismo conmigo mismo y con lo que iba conectando por internet y las cosas que podía ir consultando con la gente y me iban comentando. Y entonces conseguí cambiarle los parámetros concretamente del Arduino para que me imprimiera en cerámica, ¿no? Las primeras veces pues no conseguí. Empecé a fabricarme esta máquina a través de... A ver, un segundo... descubrí a un ceramista americano, se llama Jonathan Kipp, que tiene además de forma muy abierta, tan abierta como que además conectas con él, me contestó, estuvimos contactando con él para que me explicara un poco algunas cosas que no entendía. Él tiene colocado en internet, en esta página misma que veis aquí, todas las piezas, la forma de conectarlo, y bastante abierto y con interés de compartir. Intento siempre insistir en que lo importante es compartir las cosas y eso es lo que nos va evolucionando. El ser humano, gracias a compartir, evoluciona, ¿no? Y no al contrario. Esta es la estructura, como me ayudó un amigo que es muy buen carpintero, y tiene unas máquinas muy interesantes, entonces pues hicimos toda la estructura, las piezas, sobre todo las piezas pequeñas, que son bastante simples, son trozos de madera cortada. Esta es la pieza de aquí, esta es un poco más complicada, que es la pieza que va para poder bajar y subir los brazos.
Bueno, y luego lo de la mecánica, también el mismo Jonathan Kipp también tiene pues un listado de los materiales que hacen falta. Muchos de estos materiales, aunque estemos en un mundo globalizado y tal, es muy complicado de encontrar algunas cosas, que es curioso, porque normalmente en Internet puedes descargarlas. Pero hay algunas cosas, además esto lo hice ya hace unos años, y algunas cosas que te dice dónde encontrarlas ya no están, y entonces tienes que ir buscando. Y hay cada una de estas piezas, hay unas piezas aquí que son de coches de carreras, de la gente que hace construcciones con coches de carreras, que los piezas estas. Y luego la electrónica, que es aquí está el listado de las cosas, ¿no? De los objetos, ¿no? El Arduino, las RAMs que ya os he explicado, una fuente de alimentación, está aquí, está la fuente de alimentación, que lo que hace es transformar los 220 a 12 voltios. Y luego los end-stop, que son unas piezas que lo que dicen a la máquina es que ya llega al final de carrera y se para, ¿no? Luego el montaje, que hicimos ahí en el taller de carpintería. Y si os fijáis, estas son piezas todo de reciclado. Todas las piezas de madera no me he gastado ni un duro, vaya, que son piezas todas recogidas de aquí y de allí, ¿no? Y entonces el montaje final, así quedó la máquina, y durante un tiempo estuve probando con esta estructura así. Luego le monté todas las piezas de madera. Al principio me costó muchísimo, o sea, ya además muchas veces yo soy una persona que normalmente no tira la toalla, pero para fabricar esto pues estuve un año tirando la toalla varias veces. Descubrí que había un curso de cerámica 3D aquí en la Bisbal, que lo dio Manel Caro, y bueno, pues me apunté y estuvimos allí. Muy interesante, muy bien, genial. Sí, claro, es lo que pedía. Eso es lo que iba a comentarlo. Ese curso duraba una semana. A mí dio el curso, él trajo una Wasp, que era la que yo había mirado. Digo, hostia, esto es la máquina que a mí me interesaba para empezar a funcionar. Había muy poca oferta así en plan para cerámica, había muy poca oferta entonces, ¿no? Bueno, la cuestión es que en medio curso, hablándolo, comentando, pues digo, hostia, pues voy a mirar a ver si me la compro. Y a medio curso fui a comprarla a Barcelona expresamente, de segunda mano. Era una gente que tiene una empresa que hace demostraciones, y entonces pues tenía unas máquinas que habían tenido una demostración y me compré una Wasp. Y entonces estuve haciendo las primeras pruebas con la Wasp hasta terminar de hacer esta máquina, ¿no? Entonces esto me permitió empezar a hacer productos y hacer piezas, ya buscando los parámetros que yo necesitaba hasta construir la máquina. Bueno, explicaros un poco pues el tipo de extrusores. Hay muchos tipos. Simplemente se trata de que saque arcilla, de que saque con una... la arcilla que entre dentro, con un tornillo va empujando la arcilla hacia abajo y va construyendo, va haciendo churros y va construyendo la pieza. Entonces hay muchos sistemas, no me quiero centrar porque me fabriqué varios extrusores diferentes, he traído un par de ellos, pero bueno, este extrusor es un extrusor de la Wasp, pero que en principio la pieza original de la Wasp solo es este trozo de aquí, todos los demás ya son piezas que he ido colocando yo, cambiando las que tenía original. Más que nada, por ejemplo, porque se me estropeó el motor, tuve que comprar un motor nuevo, luego le puse un ventilador para enfriar el motor, porque el motor se calienta un montón. Luego las piezas estas de aquí abajo también las he marcado yo diferentes. Bueno, hasta aquí la explicación de todo, ¿no? Ahora voy a intentar ponerlo y hacerla funcionar, ¿vale? Aquí, si enfocas aquí en la pantalla, para ver más o menos cómo funciona. Yo primero os explico cómo funciona y luego la voy a poner en marcha, ¿vale? Eso está configurado en el Arduino, está configurado todos los parámetros que están aquí, lo he configurado previamente con el Arduino. Entonces aquí le estamos pidiendo, para que veáis cómo funciona, le estamos pidiendo que se coloque en el origen para que empiece, para comprobar que está todos los sitios bien, todas las piezas bien.
y entonces simplemente pues le vamos a decir que imprima. Entonces aquí yo, dentro de un archivo, hay dos sistemas. Hay un sistema que ponerlo directamente del ordenador con un cable USB aquí, entonces el archivo G-Code, que os decía, lo lee y entonces va imprimiendo. Pero el sistema más práctico y el más común es poner una tarjeta SD que está puesta aquí dentro, y en esa tarjeta SD tengo guardado todos los archivos que he previamente diseñado en el ordenador, y entonces le voy a decir que imprima uno de estos, ¿no? Entonces, en este caso, para enseñaros cómo funciona, luego lo pondré en marcha. Busco el G-Code que me interese. Por ejemplo, voy a poner este. Y ahora le tengo que decir que coja la arcilla. El tornillo va a funcionar. Ahora se coloca. Se ha descentrado, por lo que veo. Y ahora está girando el tornillo allí, va entrando en la arcilla y va colocando los churros a medida que previamente el diseño. Esto normalmente se ha de nivelar. Lo que estoy viendo es que se ha desnivelado por el viaje, y ahora tendría que nivelarlo otra vez. Me tardaría un rato, por lo cual voy a intentar ponerlo a ver qué va a salir. Voy a poner la arcilla y a ver qué va a salir. Por lo que estoy viendo, se ha descentrado bastante. Además, esto tiene que estar en una superficie muy plana, etcétera, ¿no? Voy a poner aquí. Interrumpirme, preguntarme cosas si queréis o lo que sea, ¿eh? Pero no te oigo. ¿Perdón? ¿Intentaste aportar alguna mejora a la WASP? No me fijé en la WASP, me fijé en Jonathan Kipp, en lo que estaba haciendo él. Entonces, las mejoras son las que he ido yo según desarrollando. Las piezas que yo he ido haciendo, bueno, yo en principio soy ceramista. A mí me gusta mucho tornear, ¿vale? Estas son las piezas que hago yo normalmente. Luego, si os veis, si notáis todas las piezas que hago, pues la imagen y todo es muy parecido. O sea, el tratamiento que luego le doy es lo mismo, ¿vale? Pero esta está impresa ahí y esto está torneado, ¿vale? A medida que se va haciendo, a medida que va torneando, yo además, a mí lo que me gusta es modificar las cosas sobre la marcha. Muchas veces la gente, cuando estás enseñando las piezas que haces, son muy reticentes. Por un lado la reticencia de los artesanos, que dicen, uy, esto es mecánico, esto no tiene nada con la artesanía. Y por el otro lado también, yo he ido a ferias makers. Yo soy un colectivo ahí en El Bierzo de makers. Es gente que son informáticos, diseñadores, gente con unos principios que no tienen los mismos principios que los artesanos. Pero en cambio los principios de maker yo lo considero muy de artesano de toda la vida. O sea, es el hacer las cosas uno mismo, el do it yourself, el desarrollar tú la creatividad y libremente. Entonces yo lo que hago es modificar las piezas también que están imprimiendo. Yo juego, por ejemplo, en el hecho ahora, por ejemplo, le quito la presión, deja de salir, y entonces durante un tiempo está imprimiendo sin salir arcilla. Luego lo enciendo y entonces hace unas texturas determinadas la pieza, ¿no? Luego le pongo piezas, pues, por ejemplo, pues, en esto pues con pizarra, para que después lo aparo, le pongo una pieza de pizarra, sigo imprimiendo, luego desarrolla lo voy modificando la pieza sobre la marcha, ¿no?
Claro. Claro, yo lo que hago, por ejemplo, yo al principio, las primeras veces que hacía era imprimir también la base. Imprimir la base. Luego descubrí que era mejor no hacer la base, poner una plancha de arcilla y luego imprimir encima de la plancha de arcilla. Y luego la tercera, o sea, mejor después lo que hice es imprimir sin la base de arcilla y luego colocarla. Una plancha y colocarla, ¿vale? Bueno, voy a parar. Luego lo que he cambiado también de cosas del software es pues que al parar también, en este caso ahora, que se levante, a eso lo hace la WASD también. Cuando haces una parada, pues levanta, tú modificas lo que sea y vuelve a colocarse y vuelve a seguir imprimiendo. Por ejemplo, esos cambios sí que se han modificado de los parámetros del software. Dime. Manel, digues. Ah, vale. Vale. Ahora estoy diciendo que se coloque en su sitio. Hola, Carlos. Hola. Sí. Que para mí creo que es muy importante por el tema del entusiasmo sobre estas tecnologías aplicadas a la mecánica. O sea, ¿qué valor crees que es el más importante a la hora de empezar a crear cerámica digital? ¿A la hora de? De crear cerámica digital. Yo para mí, como has dicho tú antes también, es una herramienta más. Muchas veces me lo han comentado. Dice, hostia, ahora ya dejas de hacer torno. Dice, no, es que yo estoy torneando, yo torneo. Yo tengo la máquina y cuando estoy imprimiendo estoy torneando. Yo estoy trabajando en otras cosas, voy vigilando. La máquina esta es muy atractiva de alguna manera. Yo me he encontrado a veces sentado delante mirando cómo imprime sin hacer nada, ¿no? Es un poco... pero para mí es una máquina más. El torno es tecnología, como bien has dicho. También lo quería comentar, ¿no? El torno es una tecnología muy antigua y tal. El torno ha tenido su evolución también. Los tornos de Forms conocidos es mecánico. Ahora el torno que tengo yo, por ejemplo, que es una Shimpo, que no hace nada de ruido, esto es todo electrónico. Entonces ahí ha tenido una evolución. La tecnología es toda. Para hacer las planchas la hago con una laminadora. La laminadora es tecnología también, son todo tecnología. Y es adaptar la tecnología de toda la evolución de las técnicas posibles, es adaptarlo. Y están ahí, y hay que usarlas. Y intento insistir en la filosofía esta de hazlo tú mismo, en la filosofía también del open source, la filosofía también de lo artesano, como que hacer las cosas con cariño, con interés y con buen rollo, ¿no? O sea, no es hacer producción, ¿no? Lo que estoy viendo, por ejemplo, la diferencia, creo yo, con lo que yo hago y lo que se ha hablado, es que lo que habéis estado comentando desde el punto de vista tecnológico a la cerámica, ¿no? De alguna manera entiendo que yo lo que he hecho es la evolución contraria, ¿no? Desde lo manual y desde lo artesano a lo tecnológico, ¿no? Voy a ir probando de colocar la arcilla y a ver qué hace, porque se ha descontrolado mucho por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, y además igual es la mesa también, ¿eh? Igual era eso, ¿eh? A ver, voy a probar. Voy a probar a ver si no rasca tanto. Voy a volver a pedirle imprimir. Aquí tengo los G-codes. Voy a probar otra vez la misma. Claro, esto en teoría tendría que ser todo puesto a nivel. Sí, está muy torcido, ¿eh? Pues sí que es verdad, ¿eh? Tenía razón que
Claro, y lo he puesto mal colocado, claro. Voy a decirle que pare. Altura la impresión. Ahí está también uno de los... Es que esto además, cuando se tornea, hay dos parámetros. La consistencia de la arcilla y la velocidad del torno. Aquí hay muchísimos más parámetros. La consistencia de la arcilla, la velocidad con la que baja, la velocidad con la que está instruyendo. Tiene muchos más parámetros. O sea, yo considero mucho más dificultad hacer esto, o sea, fabricar con una impresora 3D que al torno, por lo que se ha comentado también antes. O sea, ahora aún no hay una tecnología suficiente como para decir, se puede hacer producción con esto, ¿no? Estos parámetros variando deberían el resultado del claro, objeto, claro. de formas distintas o sí. jugar con esto o no, a sí. una densidad para que te salga el objeto perfecto, el paso, el faro. La única parámetro que se posibilita al hardware es la velocidad con la que está extruyendo. Que esa velocidad es al mismo tiempo la que está girando y la que está moviéndose el extrusor, ¿vale? Pero todos estos otros parámetros también con el Cura la puedes modificar también estos parámetros, porque das la altura, por ejemplo, de la capa, la altura de capa te permite dar más textura o menos textura, ¿vale? La delgadez del churro también puede cambiar mucho la textura y todo. A mí lo que me interesa sobre todo las texturas que hace y luego el esmalte cómo desarrolla sobre esta textura. Pero luego la pieza, cuando son churros, como saben, supongo que en muchos la mayoría de los casos has de acabarlo, de perfeccionarlo. Sí, efectivamente después cuando sale la pieza también la modifico. Algunas veces también le quito la textura, otros sé cuántas capas tengo de poner esmalte para que se note la textura más o menos. Aquí pues he forzado, pintado con la pistola, pues que en un sitio tengan menos capa para que se vaya viendo más la línea y en otros menos, ¿no? No más piezas que podía más enseñar, ¿no? Luego probar de hacer con diferentes arcillas, ¿vale? Yo estoy en un impasse de probar de poner, luego no sé, con la gente que ya tiene experimentación igual lo podemos comentar bueno, fuera de... yo he mezclado varias arcillas en el mismo sitio, pero se me mezclan mucho. No he conseguido hacer una distinción muy clara, ¿no? Entonces, al extruir, con la potencia de la presión, se mezclan mucho los colores y las formas, ¿no? Luego, si tal, ya... Y el tipo de arcilla que uso, he usado de todas. O sea, la más normal, esta me la he hecho yo, que es una porcelana. Es una porcelana muy simple, he estado haciendo pruebas de diferentes fórmulas de porcelana. Al final he ido a lo más simple, que yo le llamo 532 porque son 532. 5 de kaolín, 3 de feldespato y 2 de sílice. Y con estas piezas están hechas con este material, ¿no? Pero luego he probado con muchas otras arcillas de baja temperatura, pero forzado en alta temperatura, que me han dado unos resultados muy interesantes también, porque se deforma y se forma según que... Entonces voy a intentar contestar si me vais preguntando y trabajando al mismo tiempo. Es un poco la ilustración de lo que se ha ido hablando también en la charla, ¿no? Este es alcohol. La que he traído tiene una consistencia igual demasiado dura, porque aunque esté tapado con el plástico, he probado con muchas consistencias, siempre he ido tendiendo a hacerlo cada vez más blanda y entonces se me caía mucho, ¿no? Y entonces he ido intentando hacerlo más dura. La diferencia también cuando os he explicado antes, tener el extrusor directamente, que salga directamente sin tener que hacer este paso neumático, favorece el que puedas tener la masa más dura,
y puedes hacerlo con una masa más dura. Aquí tienes que hacer una masa más ablandada porque tiene que pasar por el tubo y después pasar que el churro vaya saliendo. Yo como trabajo solo en el taller, pues es muy diferente trabajar en el taller y haciendo tus cosas que después hacerlo aquí. Claro, además es que allí tienen las cosas a mano, sabes dónde están las cosas, ¿no? A ver. He traído, por ejemplo, arcilla esta es arcilla de Buño, en Coruña, que es una arcilla que aguanta mucho a la alta temperatura y es muy bonito a la alta temperatura porque queda muy ennegrecida, pero no deforma. Y entonces luego haciendo un engobe de porcelana por encima solo con manchas o con pinceladas, queda unas texturas muy chulas. Que es esto, por ejemplo, está hecho con porcelana y luego con una pasta esta por encima y luego el esmalte le da unas texturas para mí interesantes. Bueno, con esto tenemos suficiente, yo creo. A ver, tachan, a ver si funciona. Voy a poner más aquí encima. Pararemos un rato. Esto está conectado con el compresor, con un compresor, la presión viene aquí, esto es un émbolo, donde al entrar la presión por aquí va apretando el émbolo y va saliendo la arcilla por aquí. No, el que tengo yo en el taller es un compresor muy pequeño, este me lo han prestado aquí y he tenido que bajar mucho la presión porque ya me venía con una presión de 2,5, 3. Y no se cortaría, o sea, normalmente el problema de las impresoras... ¿Dónde estás? ¿Quién está hablando? Ah, perdón. Sí, digo, normalmente el problema de las impresoras con compresores que se corta y queda el layer que se ve. Entonces, con uno tan grande, ¿esto pasaría? No lo he probado, yo siempre lo he probado con el compresor que tengo en el taller, que es el que tenía de siempre, que es el que uso para la pistola y para otras cosas allí. O sea, no he probado a ver qué pasa con esto, ¿no? En principio, aquí tiene un manómetro aquí, que este es el que va graduándolo aquí, ¿vale? O sea que ya veremos. Todo es experimental. A ver, ahora conectamos. Le estoy dando la presión ahora.
No me viene presión. ¿Está apagado? Ah. No viene presión. Me estás dejando mal, máquina. No sé qué pasa. Claro, es que esto está a tope. A ver. No tengo ni idea de qué pasa. Voy a abrir otra vez a ver qué pasa. Hostia. Ah.
Ahora tendría la presión suficiente para que empezara a salir. ¿Estará tapado esto? No sale presión de aquí, está tapado esto. Creo que nos vamos a quedar sin... No sé qué pasa aquí. Si aquí tendría que salir la presión y no sale. Dejémoslo. Y ponerlo directamente. ¿Dónde está el tubo? ¿Cómo Popla? Sobredo. Sobredo. Bueno. Fa més fred aquí a l'Empordà, Haber puesto directamente. Ahora aquí ya no va. Se ha secado mucho la arcilla también. Sí, sí. Le he puesto directamente sin el... Bien. Luego lo que comentaba antes el compañero, que esto a veces coge aires. Al principio los aires me pensaba que podría dar errores a la impresión, pero al final los aires lo que hace es, al final cuando llega al extrusor, se quita el aire y lo único que queda es un trocito sin salir de la arcilla y ya está.
Voy a intentar. Vale. Ahora he empezado a imprimir muy arriba porque está desnivelado. Volver a probarlo. Lo paro otra vez. Vuelvo otra vez. ¿Perdón? De 0,8. Hasta 0,8 lo mínimo. Luego 1,5 es lo más común. El otro que tengo es de 1,5. A lo artesano, tú. Intentar subir esto. Voy a tener que configurar. Bueno, lo haremos a mano. Siempre mojo un poco abajo para que se pegue, porque si no la primera capa...
Luego al principio cuando estaba construyendo y me estaba saliendo mal, cogía trozos de arcilla e iba colocando para que recuperar. Luego al final descubrí que lo mejor es dejar la máquina porque empieza a imprimir mal y después va recuperando. Va imprimiendo en el aire y después al final recupera y ya sigue imprimiendo bien, ¿no? Si encuentro alguna que esté así a medio... Hay algunos que tienen que está configurado para que se vea más la textura. Aquí hay una, por ejemplo, que dejó de imprimir en una altura determinada y luego un poco más para arriba siguió imprimiendo y ya terminó la pieza. Bueno, pues ahí no se puede hacer más. He anulado esto, he puesto directamente el compresor de allí ya con la presión que tiene ahí. Aquí juego también con la presión, darle más presión o menos presión según lo que quiera hacer la pieza. Pero aquí ahora yo no puedo, tendría que ir colocándolo de allí. Vamos a dejarla que haga lo que quiera. El teu es diu Ullastret, no? Ah, Serra de Daró, és veritat. Eh? Sí, al costat d'Ullastret. Carles, hola. Tu creus que és realment, des de fora, és més complicat del que realment és? És una resposta difícil, perquè ja segons com sí, segons com no, no? Perquè és com tot, suposo que és la insistència que tu li donguis a les coses. És saber tirar la tovallola en un moment determinat o no, perquè sí que és complicat. En començar a treure peces és complicat. Però sí que la gent ho veu amb més reticències. Jo el que deia, jo he anat a fires de makers i he portat peces de ceràmica i hi ha hagut una reticència. Hòstia, esto no es tecnología, no es lo nuestro, esto es artesanía, esto es cerámica, no es lo mismo. Y al contrario, es muy difícil. O sea, yo en las ferias de ceràmica, portant coses de 3D, en fires de ceràmica, entre els companys i companyes hi ha reticència. Hi ha una reticència perquè diuen, hòstia, això ja no fa res amb les mans. Diu, hòstia, no, que són moltes coses, sí que faig amb les mans. I creus que aquest paradigma canvia amb les generacions futures? Veus? Però és que no el veig. Té que ser-ho. Té que ser-ho, perquè la tecnologia està aquí i abans o d'hora això es farà servir. I es farà servir molt més extensament del que... Jo el que sí que he notat és que des que es va començar a parlar el 2015, el 2014 o així, deies, hòstia, doncs dintre de 2 o 3 anys la gent ja no anirà a la ferreteria a comprar endolls i et tindran de donar un arxiu i te l'imprimiràs a casa. Això en 4 o 5 anys ja serà. I no ha sigut així, perquè la tecnologia va més lent del que es pensa. I jo crec que és un efecte molt més psicològic de la gent, una reticència. Estem massa peus al terra de les coses més coherents, més properes, no? Crec, vaja. I creus que el fet que la societat vagi tan ràpid i els resultats es esperin tan ràpids perquè la tecnologia dona aquesta sensació, creus que és un factor? No sé si és un problema, jo crec que no ho és, perquè insisteixo que la tecnologia està aquí i ningú la pot parar, ningú pot parar això. Y antes o después la gente se dará cuenta de que esto tiene que usarse, porque está ahí y se ha de usar. Y las reticencias que pueden haber al final se caerán porque no hay otra.
Estas son las primeras que hice. Hay algunas de aquí. Esta está hecha con la wasp. Esta está hecha con la wasp también. Esta está hecha con esta. Esta está hecha con la wasp. No recupera, esto se ha quedado así en el aire. Supongo que veis también, ¿no?, cómo funciona, que ya está, es un poco la demostración, ¿no? Las cosas a veces se hablan y luego si se ven in situ se ven más claro. Y esto, por ejemplo, aquí hay tecnología punta. Esto es comprado en el chino el día antes de venir, porque no veía bien nada del sitio y es una lamparita. Voy a dejar más lento. Aquí sé que se puede configurar para que vaya más lento. Según la velocidad también la da también la forma que tiene la pieza. Si la pieza ves que vuela mucho, entonces le ralentizas un poco porque al mismo tiempo se va secando. Y entonces si va más lento aguanta mejor la forma, ¿no? Muchas de las piezas, puede ser que el 50% de las piezas que lo imprimo en la impresora las deshago. Pero muchas de ellas, los errores me gustan y lo dejo. Estos errores forzados, porque sé que se va a caer. Y lo que decía, que al final estas piezas imprimen al aire, en el aire, imprimen mal porque están en el aire, y después cuando lo vas dejando, ella misma va colocando, ya recupera y cuando llega aquí ya sigue imprimiendo bien. Este trozo de aquí ha imprimido en el aire, ¿no? Pues hasta aquí. Yo no puedo explicar más de lo que hay. Esto es lo que hay. Merci. ¿Cómo? Claro, claro. Veo que al tocar la pieza, como es demasiado blanda, la va moviendo también en el mismo... Sí, pero lo mueve porque ha hecho un error, porque entonces ya, claro, y entonces cuesta más de que recupere, porque va tocando... Y ahora ves, la va moviendo. Eso es. La va moviendo. Y también es la consistencia de arcilla también, ¿eh? Bueno, Claro, y cómo está hecha la mezcla y tal, ¿no? Yo en el taller cogería, desmontaría, volvería a preparar la arcilla, volvería a ablandarla o endurecerla según quiera y volverle a hacerla, ¿no? Entonces, claro, eso para hacer una producción es imposible. O sea, eso es una producción artesana y simple, ¿no? Es para hacer cosas que te diviertan y pasar un rato. Este está haciendo ahora 2 capas, está configurado para que esta pieza sea un poco más gruesa y entonces hace 2 pasadas. Bueno, eso ya... Esto está para caerse. Ya digo, es muy probable que dentro de un rato esto vaya a ir recuperando y cuando llega aquí ya haya recuperado y ya haya quedado esto por abajo desmoronado y por arriba entero, ¿eh? ¿Ves? Ahora yo al principio cogía trozos de barro y ponía allí para ir forzando y tal, ¿no? Sí que lo que hago últimamente, algunas piezas que tienen mucha ala, ponerle unos churritos debajo para que aguanten el ala. Eso sí que lo hago, ¿no? Poner así, pum, unos churros ahí. ¿Esto son unas varillas? ¿Cuál? ¿Esto qué son? ¿Unas varillas de ¿Esto? PVC? Sí, es un tubo de PVC cortado a medida. Eso sí, yo lo que sí que he descubierto que todo ha de ser casi al milímetro. O sea, las piezas que hagas luego cuando intentas nivelar la máquina, si no está todo cortado al milímetro, es complicado. ¿Cómo sale de máquina o la La textura tal cual sale. Lo único que he hecho después es ponerle el culo.
La base la he puesto aparte con una placa. Pero ¿La base poses puedes després? hacer. Sí. La puedes hacer en 3D. Sí, la base. al principio lo que hacía es poner la plaquita, haciendo una plancha encima y entonces imprimir encima de la placa. También es una opción. ¿Y ahora pero lo es- pones luego? y ahora lo pongo luego, siempre. ¿Ah, Sí, sí, sí. Ya mejor. Sí, porque además hay algunas piezas. Esta, por ejemplo, está diseñada así y está imprimiendo así, ¿vale? Y entonces me interesa, digo, hostia, voy a ponerlo al revés, ¿no? Y juego con esto, ¿no? Si en el diseño 3D le pones la base te la imprime también. Claro, sí, exacto. Al principio, la primera vez, imprimía yo la base, que es hace sí, primero pim, pim, luego al revés, y entonces hace la base. Y luego encima de la base va imprimiendo. Porque el dibujo en el archivo no está hecha la base. Exacto. Le quité, en el archivo original le quité las bases. Voy a ver más para que se vean también. Esto, por ejemplo, cuando quiero hacer una pieza así, pues la construyo así. Y así ya hay menos posibilidad de que haces muroni. Esto tiene los errores estos que a mí a veces pues me parecen fantásticos. Muchos de ellos los desecho y la ventaja que tiene esto con el plástico, bueno, el plástico ahora se está reciclando el plástico de